¿Puede un pueblo oponerse al enemigo final? ¿Acaso el destino de una nación en las Américas está escrito en los designios proféticos de los últimos días? Mientras multitudes especulan sobre el papel de los reinos terrenales en la gran revelación, la palabra nos confronta con una verdad más apremiante. No son los gobiernos quienes podrán mantenerse firmes ante el engaño supremo, sino únicamente aquellos cuya confianza está cimentada en el Mesías. En esta ocasión, examinaremos lo que la palabra divina realmente enseña sobre el seductor final, la función de las naciones en el drama escatológico, y la única fortaleza auténtica que perdurará cuando toda estructura humana se desplome. Porque la cuestión esencial no es si una nación americana resistirá, sino si tú permanecerás firme cuando la prueba definitiva llame a tu puerta. La obsesión contemporánea por asignar un rol profético específico a América del Norte revela algo profundamente inquietante acerca del estado de nuestra comprensión teológica. Hemos elevado nuestra identidad nacional por encima de nuestra identidad en Cristo. Constantemente escucho proclamaciones que presentan a los Estados Unidos como el último baluarte de la cristiandad, como si el reino de los cielos dependiera de fronteras trazadas por la mano del hombre. Sin embargo, cuando abrimos las páginas de la revelación profética, encontramos un silencio absoluto respecto a cualquier nación americana en los eventos del fin. Las escrituras son precisas y detalladas cuando identifican a los protagonistas del drama final. El libro de Daniel, en su segundo capítulo, nos muestra la visión de Nabucodonosor, una gran imagen que simboliza a los imperios sucesivos que dominarían hasta el establecimiento del reino eterno de Dios. Allí vemos a Babilonia, Media Persia, Grecia y Roma. El Apocalipsis, capítulo 13, nos presenta a las bestias que emergen del mar y de la tierra, representando sistemas políticos y religiosos que convergerán en la adoración del adversario final. Ezequiel, en los capítulos 38 y 39, detalla la coalición de Gog y Magog, nombrando naciones específicas con sus antiguas designaciones: Persia, Etiopía, Libia, Gomer y Togarma. Zacarías, capítulo 12, profetiza sobre Jerusalén como una copa que hace temblar a todos los pueblos de alrededor. Observemos el patrón. Cuando el Eterno desea señalar una nación en la profecía, lo hace con exactitud. No habla mediante enigmas indescifrables. No deja a su pueblo en la incertidumbre. Sin embargo, en toda la revelación profética, desde el Antiguo hasta el Nuevo Pacto, no encontramos una sola referencia clara, directa o velada, a América del Norte como un actor en los eventos finales. Este silencio no es accidental. Es profundamente aleccionador. Algunos intentan forzar a América dentro del marco profético mediante interpretaciones alegóricas de gran inventiva. He escuchado argumentos que identifican al águila mencionada en Apocalipsis 12 y 14 con los Estados Unidos, ignorando por completo que este símbolo aparece repetidamente en el Antiguo Testamento como una metáfora de la protección divina, y no como referencia a una nación en particular. Éxodo 19 y 4 declara: «Vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas, y os he traído a mí». Deuteronomio 32, 11 compara a Dios con un águila que agita su nido para enseñar a volar a sus polluelos. El águila en el Apocalipsis representa la protección soberana del Altísimo sobre su pueblo remanente durante la tribulación, no un escudo geopolítico americano. Otros sugieren que las naves de Tarsis mencionadas en varios pasajes proféticos podrían referirse a América, basándose en la teoría de que Tarsis representaba los límites occidentales del mundo conocido. Esta interpretación se desmorona ante el peso del contexto histórico. Tarsis era muy probablemente una colonia fenicia en la península ibérica, conocida por su comercio de metales. Isaías 23, Ezequiel 27 y Jonás 1 mencionan Tarsis en contextos claramente referidos al mundo mediterráneo del antiguo Cercano Oriente.
Forzar estas referencias para que incluyan un continente no descubierto hasta milenios después es un ejercicio de exégesis desesperada, no de interpretación fiel. Dicho esto, debemos preguntarnos por qué sentimos esta necesidad apremiante de encontrar a América en la profecía. La respuesta revela una idolatría sutil pero devastadora. Y hemos fusionado nuestra fe cristiana con nuestro patriotismo hasta el punto de no poder distinguir entre el reino de Dios y la república terrenal. Hemos creado un evangelio cívico donde la salvación de la nación se equipara con la salvación del alma, donde la restauración de valores tradicionales se confunde con el avance del reino de Cristo. Esta confusión no es nueva. Israel cometió el mismo error repetidamente. Confiaron en su identidad nacional, en sus fronteras, en su templo, creyendo que su estatus de pueblo elegido les garantizaba una protección divina incondicional. Jeremías enfrentó esta mentalidad directamente. En Jeremías 7:3-4, Dios declara: «Mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. No confiéis en palabras de mentira, diciendo: templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este». Israel creía que la presencia física del templo garantizaba su seguridad, sin importar su infidelidad espiritual. Dios demolió esa ilusión cuando permitió que Babilonia destruyera tanto el templo como la ciudad. América no es el nuevo Israel. La Iglesia es el Israel espiritual, compuesta por creyentes de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Gálatas 3:28 establece: «Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús». Nuestra identidad primaria no es americana, mexicana, brasileña o argentina, es cristiana. Nuestra ciudadanía suprema no está en Washington, sino en la Nueva Jerusalén. Filipenses 3:20 nos recuerda: «Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo». Cuando elevamos a América a un estatus profético que las Escrituras no le otorgan, creamos expectativas peligrosas que eventualmente llevarán al desencanto o, peor aún, a la apostasía. Si creemos que Dios ha prometido proteger y preservar a América durante los últimos tiempos, ¿qué sucederá con nuestra fe cuando veamos el colapso moral, económico o político de esta nación? ¿Concluiremos que Dios ha fallado? ¿Cuestionaremos la fidelidad divina porque nuestra teología nacionalista resultó estar edificada sobre arena movediza? La historia de la Iglesia nos enseña que ninguna nación es indispensable para los propósitos de Dios. El cristianismo floreció en el Imperio Romano, pero sobrevivió a su caída. Prosperó en Bizancio, pero continuó tras su conquista. Se extendió por toda Europa, pero permanece fuerte en África, Asia y América Latina, mientras declina en su antiguo corazón europeo. Dios no está atado a ninguna configuración geopolítica particular. Su reino avanza independientemente de los imperios que surgen y caen. Entonces, ¿cuál es el papel de América en el plan de Dios? El mismo que el de cualquier otra nación: ser testigo de la gloria de Dios, proveer un contexto temporal para que el Evangelio sea predicado y eventualmente inclinarse ante el señorío absoluto de Cristo. El Salmo 2:10-12 advierte a todos los gobernantes de la tierra: «Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo, para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían». América no resistirá al adversario final como nación, porque ninguna nación puede resistirlo por sus propias fuerzas. El anticristo no es simplemente un líder político malvado, es la manifestación concentrada del sistema mundial en rebelión contra Dios, empoderado por el adversario mismo. Segunda de Tesalonicenses 2:9. 10 describe su llegada: «Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás,
con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Ningún ejército, ninguna constitución, ninguna tradición cultural puede resistir este nivel de engaño satánico. Para comprender verdaderamente la naturaleza del anticristo y por qué ninguna nación puede oponerse a él mediante poder político o militar, debemos examinar con precisión lo que la Escritura revela sobre este personaje. Existe una tendencia peligrosa en la predicación contemporánea de convertir al anticristo en una caricatura de villano cinematográfico, un dictador obviamente malvado que todos reconocerán instantáneamente como el enemigo de Dios. Esta caracterización superficial nos deja completamente desprevenidos para el engaño sofisticado que realmente enfrentaremos. El apóstol Juan nos proporciona una de las descripciones más reveladoras del espíritu del anticristo en un Juan 2:18-19. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Notemos dos verdades cruciales aquí. Primero, el espíritu del anticristo ya está operando en el mundo a través de muchos anticristos, preparando el camino para el anticristo final. Segundo, estos anticristos emergen desde dentro de la comunidad de fe. No son invasores externos, obviamente hostiles. Esta es la sofisticación del engaño. El anticristo final no se presentará como enemigo de la religión, sino como su máximo exponente. No llegará blasfemando abiertamente contra Dios en sus primeras etapas, sino probablemente ofreciendo soluciones a las crisis que aquejan a la humanidad. No destruirá las estructuras religiosas inmediatamente, sino que las utilizará y las unificará bajo su liderazgo. Segunda de Tesalonicenses 2:4 nos dice que se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Observemos que se sienta en el templo de Dios, apropiándose de la autoridad religiosa, no simplemente destruyéndola. El patrón bíblico revela que el engaño más efectivo siempre viene disfrazado de verdad. El adversario no tentó a Eva con una negación burda de las palabras de Dios, sino con una reinterpretación sutil, con que Dios os ha dicho. Génesis 3:1 Feb. No contradijo directamente el mandamiento divino, sino que cuestionó su interpretación y sus motivos. Similarmente, cuando tentó a Jesús en el desierto, citó las Escrituras, distorsionando su significado para sus propósitos. Mateo 4:5-6 hoy 6. El anticristo seguirá a este mismo patrón de engaño religioso sofisticado. No promoverá ateísmo, sino sincretismo. No atacará la espiritualidad, sino que la redefinirá. No perseguirá a todas las religiones por igual, sino que creará una amalgama religiosa inclusiva, donde todos los caminos lleven a Dios, donde la verdad sea relativa y personalizada, donde la única herejía sea afirmar que Jesucristo es el único camino al Padre. Juan 14:6 registra las palabras exclusivas de Cristo. Yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre, sino por mí. Esta afirmación se volverá inaceptable en el sistema religioso del anticristo, porque divide en lugar de unir, excluye en lugar de incluir. Aquí es donde debemos confrontar directamente el error teológico del universalismo religioso, que ya está preparando el camino para el gobierno del anticristo. Esta doctrina enseña que todas las religiones son igualmente válidas, que todos adoran al mismo Dios con diferentes nombres, que la sinceridad del corazón es más importante que la verdad del objeto de adoración. Suena compasivo, inclusivo y tolerante, pero es una mentira satánica que destruye el Evangelio en su mismo fundamento. Hechos 4
y 12 declara sin ambigüedad: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Esta exclusividad no es arrogancia cultural o imperialismo religioso, es realidad objetiva basada en quién es Jesucristo. Él no es simplemente un maestro iluminado entre muchos, un profeta en una larga línea de mensajeros divinos o una expresión cultural particular de la verdad universal. Él es el Verbo eterno hecho carne, el único mediador entre Dios y los hombres, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. 1 Timoteo 2:5 establece: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Cuando el anticristo promueva la unidad religiosa global bajo el pretexto de paz y tolerancia, millones de cristianos profesantes lo aceptarán porque ya han sido condicionados por décadas de relativismo religioso. Ya creen que rechazar otras religiones es intolerante. Ya se sienten incómodos con las afirmaciones exclusivas de Cristo. Ya han reinterpretado las Escrituras para acomodar el pluralismo de nuestra era. El terreno ya está preparado, el engaño ya está en marcha. Pero la pregunta persiste: ¿puede América, como nación, resistir este engaño? La respuesta requiere que examinemos honestamente el estado espiritual actual de esta nación. Y aquí debemos ejercer discernimiento pastoral, sin caer en un pesimismo sin esperanza o en un optimismo ilusorio. América nunca fue una nación verdaderamente cristiana, en el sentido de que toda su población hubiera experimentado el nuevo nacimiento. Los padres fundadores, aunque varios profesaban fe cristiana y se basaron en principios bíblicos para muchos aspectos del gobierno, establecieron un sistema secular que garantizaba libertad religiosa, no un estado teocrático. Esta distinción es crucial. Cuando hablamos románticamente de volver a ser una nación cristiana, ¿a qué periodo exactamente nos referimos? ¿A la época de la esclavitud institucionalizada, al tiempo de la segregación racial, a la era de la expansión territorial mediante el desplazamiento forzado de pueblos indígenas, a los años 50 C, cuando había conformidad cultural cristiana, pero cuánta conversión genuina? Cada generación de cristianos americanos ha tendido a idealizar un pasado que nunca existió en la forma que imaginamos. Romanos 3:10-12 nos recuerda la condición universal de la humanidad caída. Como está escrito: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Esta es la realidad en toda nación, en toda época. No existe una edad de oro donde la mayoría de las personas vivieran en genuina sumisión a Cristo. Lo que ha variado es el grado de influencia cultural cristiana, la prevalencia de la enseñanza bíblica y la libertad para proclamar el Evangelio sin persecución gubernamental. América actualmente disfruta de libertades religiosas extraordinarias comparadas con muchas otras naciones. Podemos predicar abiertamente, publicar literatura cristiana, construir iglesias, evangelizar sin temor a encarcelamiento. Estas son bendiciones que no debemos despreciar ni dar por sentadas. Pero estas libertades no equivalen a una nación cristianizada, ni garantizan resistencia colectiva al engaño escatológico. De hecho, la apostasía en América es alarmante precisamente porque ocurre en medio de libertad religiosa sin precedentes. No estamos siendo forzados a renunciar a Cristo bajo amenaza de muerte. Estamos voluntariamente abandonando la sana doctrina a cambio de fábulas que hacen cosquillas en los oídos. 2 Timoteo 4:3-4 profetiza: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído,
y se volverán a las fábulas. Observen las megaiglesias que predican un evangelio de prosperidad que convierte a Dios en un distribuidor celestial de bendiciones materiales, donde la fe se mide por el tamaño de tu cuenta bancaria y la ausencia de sufrimiento. Este no es el evangelio de Cristo. Es una perversión pagana que hace de Dios un sirviente de nuestros deseos carnales. Jesús dijo en Mateo 16 y 24, «Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame». No prometió prosperidad terrenal, sino que garantizó tribulación. Juan 16 y 33. La pregunta de si América resistirá al anticristo nos lleva inevitablemente a una interrogante más profunda y personal. ¿En qué consiste la verdadera resistencia espiritual? Porque si hemos aprendido algo de la historia bíblica y eclesiástica, es que la resistencia genuina contra el engaño satánico nunca ha sido cuestión de poder nacional, influencia política o fuerza militar. Ha sido invariablemente cuestión de fidelidad individual y comunitaria a la verdad revelada de Dios, costara lo que costara. Daniel y sus 3 amigos nos proporcionan el modelo perfecto de resistencia en un imperio hostil. No conspiraron para derrocar al gobierno babilónico, no organizaron rebeliones políticas, no intentaron restaurar la gloria del reino de Judá mediante estrategias humanas. En cambio, permanecieron fieles a Dios en medio de un sistema completamente opuesto a su fe. Daniel 1 y 8 registra la primera línea de resistencia. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Esta decisión, aparentemente pequeña, sobre restricciones dietéticas, estableció un patrón de fidelidad que sostendría a Daniel durante décadas de servicio en una cultura pagana. Cuando los 3 amigos de Daniel enfrentaron la orden del rey Nabucodonosor de adorar la estatua de oro, no apelaron a sus derechos, no negociaron una solución intermedia, no buscaron una excepción cultural. Daniel 3 y 16. 18 preserva su respuesta extraordinaria. Sadrac, Mesac y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: «No es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado». Notemos la estructura de su respuesta. Afirman el poder de Dios para librarlos, pero inmediatamente aclaran que su obediencia no está condicionada por el resultado. Obedecerán a Dios incluso si Él no interviene para rescatarlos del fuego. Esta es la esencia de la verdadera resistencia espiritual. Obediencia incondicional a Dios sin garantías de preservación terrenal. No es fe en que Dios nos librará de toda consecuencia negativa. Es confianza en que Dios es digno de nuestra lealtad sin importar lo que nos cueste. Hebreos 11 y 35, 38 celebra a los héroes de la fe que fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Estos mártires no perdieron. Resistieron exitosamente porque permanecieron fieles hasta la muerte. Su victoria no se midió por cambios políticos que lograron o por la preservación de sus vidas físicas, sino por su integridad espiritual mantenida hasta el final. Apocalipsis 12 y 11 declara el secreto de su triunfo, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte.
Aplicar este principio a nuestra situación contemporánea significa rechazar la noción de que nuestra responsabilidad primaria como cristianos es preservar la influencia cultural del cristianismo en América. No estoy diciendo que debamos ser pasivos políticamente o indiferentes al bien común. Los cristianos deben ser ciudadanos ejemplares, participando en el proceso democrático, votando según sus convicciones informadas por la Escritura, sirviendo en posiciones de liderazgo donde Dios los coloque. Pero debemos distinguir claramente entre nuestra ciudadanía terrenal y nuestra ciudadanía celestial, entre nuestra responsabilidad cívica temporal y nuestra misión espiritual eterna. El problema surge cuando convertimos la política en nuestro ídolo, cuando creemos que el destino del reino de Dios está atado al destino de un partido político, cuando pensamos que la elección del presidente correcto salvará a América. Esta es una forma sutil de idolatría que desvía nuestra energía de la verdadera obra del reino. La proclamación fiel del Evangelio, el discipulado intencional, la plantación de iglesias sanas, la defensa de la sana doctrina, el cuidado de los pobres y marginados, la santidad personal y comunitaria. Jesús dejó absolutamente claro cuál es el arma de la iglesia y cuál es su estrategia en medio de un mundo hostil. Mateo 28, 18, 20 registra la gran comisión: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Nuestra comisión es hacer discípulos, no gobernar naciones, es bautizar creyentes, no cristianizar culturas mediante legislación, es enseñar obediencia a los mandamientos de Cristo, no imponer moralidad bíblica a través del poder estatal. Esta distinción no significa que retrocedemos del espacio público o que nos volvemos irrelevantes para las cuestiones sociales. Significa que entendemos correctamente nuestro papel. Somos sal y luz. Mateo 5 y 13, 14 No emperadores y legisladores. La sal preserva y añade sabor mediante su presencia, no mediante su dominación. La luz expone la oscuridad y muestra el camino mediante su brillo, no mediante coacción. Nuestra influencia debe fluir de nuestra diferencia, de nuestra santidad, de nuestra compasión, de nuestra integridad, de nuestro amor sacrificial, no de nuestro poder político. Cuando el anticristo llegue con su engaño sofisticado, ofreciendo soluciones a crisis globales, prometiendo paz y seguridad, unificando religiones bajo una espiritualidad inclusiva, la resistencia no vendrá de gobiernos cristianos, porque probablemente no existirán. Vendrá de creyentes individuales que han sido fundamentados tan profundamente en la verdad de la Escritura que pueden discernir el error incluso cuando viene empaquetado en lenguaje religioso. Un Juan 4 y un 3 nos da el criterio de discernimiento. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, del cual vosotros habéis oído que viene, y que ahora ya está en el mundo. El criterio es cristológico. Todo se reduce a quién es Jesús, no qué enseña sobre amor, paz o compasión, no cuán moral es su sistema ético, no cuán efectivas son sus estrategias para mejorar la sociedad, sino quién es Él en su esencia, el Hijo eterno de Dios encarnado, completamente Dios y completamente hombre, el único Salvador, el único mediador, el único camino al Padre. Cualquier sistema espiritual que niegue, disminuya o relativice esta verdad central lleva el espíritu del anticristo,
sin importar cuán atractivo o beneficioso parezca en otros aspectos. Aquí es donde debemos confrontar directamente otro error teológico prevalente, el legalismo que confunde santidad externa con transformación interna. Algunos cristianos, reaccionando contra el relativismo moral de nuestra cultura, han creado sistemas de reglas y regulaciones que supuestamente distinguen a los verdaderos creyentes de los falsos. Estas listas varían según la tradición: no beber alcohol, no bailar, no ver ciertas películas, vestir de cierta manera, votar por cierto partido, asistir a la iglesia un número específico de veces por semana, usar únicamente cierta versión de la Biblia. El problema no es que estas reglas sean necesariamente malas en sí mismas. Algunas pueden ser sabias aplicaciones de principios bíblicos para contextos específicos. El problema es cuando las elevamos al nivel de requisitos salvíficos o marcadores de espiritualidad genuina. Cuando hacemos esto, creamos fariseos, no discípulos. Producimos conformidad externa, sin transformación interna, y paradójicamente nos volvemos vulnerables al engaño del anticristo, porque hemos entrenado a las personas a seguir reglas humanas en lugar de cultivar discernimiento espiritual. Y Jesús confrontó este legalismo repetidamente. Mateo 23 y 24 contiene una de sus denuncias más severas. «Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe». Esto era necesario hacer, sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Los fariseos eran meticulosos con los detalles menores de la ley ceremonial, mientras violaban sus principios fundamentales de justicia, misericordia y fe. La resistencia verdadera contra el sistema del anticristo, entonces, no se construye sobre fundamentos de nacionalismo religioso o legalismo externo. Se construye sobre el conocimiento profundo e íntimo de Jesucristo a través de su palabra. Y aquí llegamos a un punto crítico que muchas iglesias han descuidado peligrosamente: la necesidad absoluta de enseñanza bíblica sólida, sistemática y doctrinal. Sin este fundamento, los creyentes son como niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Efesios 4 y 14. La Iglesia contemporánea ha cambiado la enseñanza profunda de la Escritura por entretenimiento, motivación y terapia. Los sermones se han convertido en charlas inspiracionales con un versículo bíblico como punto de partida. La exégesis ha sido reemplazada por anécdotas personales. La teología sistemática ha sido descartada como árida e irrelevante. El resultado es una generación de cristianos profesantes que son analfabetos bíblicos, incapaces de discernir verdad de error, vulnerables a cualquier enseñanza novedosa que apele a sus emociones o prometa satisfacer sus deseos. Pablo advirtió a Timoteo sobre este desarrollo inevitable. 2 Timoteo 4 y 5 contiene instrucciones urgentes. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio.